Muy buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este viernes 7 de junio del año 2024. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Canal 11 en la capital de la República. Si usted va en su vehículo rumbo a su trabajo, les recomendamos también escuchar las diferentes frecuencias de Radio Visión Honduras a nivel nacional. También les invitamos a que estén pendientes del acontecer noticioso en nuestras plataformas digitales 11noticias.hn y también nuestra transmisión en vivo vía streaming en www.canal11.hn. Hoy vamos a hablar sobre una situación terrible que seguimos viviendo a lo largo de los años en nuestro país. Cuando todo el mundo se confía, de repente los casos de dengue comienzan de nuevo a subir y a subir y a subir hasta que generan de nuevo muertes y generan afectaciones graves. El dengue, esta enfermedad que a lo largo de los años ha causado luto y dolor en nuestro país, se encuentra en un punto bastante fuerte. Se tomó la decisión de declarar una emergencia por dengue. Muchos piensan que fue muy tarde porque ya el dengue estaba bastante fuerte a nivel nacional, afectando a niños y a las personas más vulnerables. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Tenemos invitados muy importantes esta mañana en el Foro de la Entrevista. En primera instancia saludo al doctor Roberto Cosenza, ex viceministro de Salud y cardiólogo. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Un placer poder estar con usted el día de hoy en su programa hablando de este tema tan importante, de igual forma con el doctor René, y así poder instruir a la población qué se debe de hacer en estos momentos que ya la Organización Mundial de la Salud desde el 17 de febrero de este año le dijo a los países miembros que esta iba a ser la epidemia más grande que se iba a tener en la historia a nivel de las Américas. Sí. Doctor Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y es pediatra también, doctor. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí. Pues aquí muy agradecido por su invitación y sí estamos tratando de ayudar un poco a esta emergencia con esta entrevista porque, ya lo dijo el doctor Cosenza y lo subrayó usted desde el inicio, los indicios fueron grandes, las evidencias anunciaban una fuerte emergencia. Vemos que esto tiene una gran relación con el cambio climático. Vemos los países del sur de nuestro continente que miraban al dengue como una enfermedad exótica de los trópicos, que ahora están con el agua al cuello. En Argentina, si bien habían casos, eran localizados y escasos, pero el año anterior y este están desbordados totalmente. Esto se le hizo ver a las autoridades desde febrero, como bien anotó el doctor Cosenza, y pues no se tomaron las precauciones del caso, ¿verdad? Y en este momento, sin que llueva, sin que haya una fuerte cantidad de precipitación de lluvia, tenemos ya cifras alarmantes, tenemos una cantidad importante de muertos, tenemos alrededor de 34, dicen, y no solo 15 confirmados, pero la verdad es que en este país del subregistro esto es inaudito, ¿verdad? Es probablemente el doble o más, 18,000 casos la semana pasada, lo cual nos implica que ya llevamos como 40,000, porque el subregistro de esta enfermedad es inmensa. Sí, ayer nomás un asesor de un ministro salió de un hospital con un diagnóstico de infección viral inespecífica y era un cuadro de dengue. Es decir, yo le comenté a mi colega, ese es un caso de subregistrado, ¿verdad? No lo notaron. Y entonces las cifras en realidad son mucho mayores y mucho más alarmantes. Sí, ahora, usted es pediatra. Se ha estado hablando mucho, doctor, que los niños son los que se están afectando más en la actualidad por el dengue. Claro, este es un fenómeno que tiene que ser entendido por la población. El dengue solo nos puede dar 4 veces en la vida. Es decir, probablemente a mi persona, que ya tengo bastantes años, ya me dieron. Yo recuerdo, en 93 me dio, 2005 me dio. Es decir, yo prácticamente ya tengo inmunidad contra los 4 tipos que hay acá. Entonces eso hace que las personas que vienen iniciando la vida sean las más propensas
¿verdad? Por eso la edad ha bajado desde la epidemia de 2000, que fue de las primeras más grandes. La afectación principal casi era a los adultos, a la clase trabajadora, a los que andaban en la calle, y los niños se mantenían en casa. No había mucho dengue en el 2000, pero a medida que va pasando el tiempo, la edad de mayor afectación desciende. Y esa es la razón porque a las personas mayores pues ya nos dio, y tenemos defensa contra los 4 serotipos que tenemos en Honduras, ¿verdad? Y si logramos sobrevivir los 4 sobretipos, pues ya no nos vuelve a afectar. Sí, doctor Cosenza, sus valoraciones al respecto sobre la situación que vivimos actualmente por el dengue. Sí, bueno, yo creo de que esta es una situación bastante difícil. Bien lo decía el doctor Rodas anteriormente, y aquí vamos a decir lo que no se hizo, pues no se logró realizar. La prevención es importante, y ya desde que la Organización Mundial de la Salud había avisado a los países miembros que íbamos a tener la epidemia más grande, se tenía que comenzar con una buena campaña de comunicación de riesgo, luchar que las personas lograran limpiar sus patios, eliminaran los criaderos de zancudos, pero al mismo tiempo también viene acompañado de las fumigaciones. ¿Por qué? Porque hay que matar también el zancudo adulto, porque el zancudo adulto es el que deposita los huevos en los lugares donde se acumulan agua, y esto viene a formar un criadero de zancudos. Estamos realmente a las puertas, porque este es el inicio de esta epidemia que nosotros estamos viviendo. Sí. No han comenzado como tal las lluvias. Imagínese usted una vez que comiencen lo que son las lluvias y que las temperaturas pues no van a bajar. A esto se le suma el cambio climático, se le suma la migración también de las personas que, bueno, buscan lugares donde trabajan, como San Pedro Sula. Por eso el departamento de Cortés, Francisco Morazán, son los departamentos donde se tiene el mayor número de casos y lamentablemente el mayor número de personas que fallecen a consecuencia de esta enfermedad. Creo que hay que trabajar fuerte, hay que hacer una buena campaña de comunicación de riesgo. Las personas tienen que hacer su parte. De igual forma, la Secretaría de Salud con el abastecimiento de las salas de dengue, porque son salas de dengue que se necesitan para ingresar a los pacientes. Hay que ver que prácticamente ya el sistema sanitario está colapsado de tanto paciente que se está recibiendo, y aquí lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente pase de un dengue sin signos de alarma a un dengue con signos de alarma y que se vaya a complicar con un dengue grave. Sí. Bueno, ya vamos a continuar. Doctor, saludamos esta mañana también al doctor Conrado José Oseguera Ceballos, especialista en medicina interna. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, también está en línea con nosotros vía Zoom esta mañana el doctor Brian Erazo, viceministro de Salud. Buenos días, doctor. Y muy buenos días a todo el panel. Les saludo a la distancia del litoral atlántico, donde nos encontramos justo haciendo labores, ¿verdad?, a nivel intersectorial local, justo para poder ir mitigando este fenómeno a nivel regional y por supuesto a nivel local también, donde Honduras, al ser un país también tan vulnerable en cuanto a cambio climático y todo esta fenómeno atípico que hemos tenido, ¿verdad?, en cuanto a nuestro clima en el marco de una sequía prolongada, se producen también fenómenos, ¿verdad?, extremos que ahora estamos viendo, que también a veces las personas no lo ven relacionado con fenómenos como el dengue, pero que ahora justo se acentúa y nos hace también, nos recalca ese llamado a la acción, a que tenemos que hacer más por nuestro entorno, por nuestro ambiente y nuestras comunidades. Doctor Brian, para hacer un contexto, ¿cómo está la situación de dengue actualmente en nuestro país? ¿Cuáles son las cifras oficiales?
A Doctor, nivel de las cifras, hemos tenido ya a nivel de los casos acumulados desde enero, ya superando las 20,000 casos de dengue. Esto también se subdivide por diferentes regiones, ¿verdad? Ese es el acumulado nacional, donde de esas 20,000 personas, eh, más de 18,000 ya han superado esta enfermedad, y tenemos algunos departamentos, como bien se mencionaba, sobre todo el dengue tiene un nivel de incidencia en aquellas zonas donde son más urbanas, ¿verdad? Aquellas ciudades grandes, luego vamos por las ciudades intermedias teniendo el aumento de casos según territorio, iniciando por el Distrito Central, ¿verdad? Que siempre también históricamente, por cómo se ha ido eh, organizando o no organizando, ¿verdad? Más bien, la ciudad pues también tiene una incidencia muy grande en el marco de la transmisión del dengue, y también dentro de las mismas ciudades, también la enfermedad tiene un comportamiento ubicándose en aquellos barrios y colonias, ¿verdad? Donde generalmente se tiene menor acceso al agua, como ser el caso de Los Pinos, Villanueva, Villa Vieja, en el caso del Distrito Central. Luego tenemos la ciudad de San Pedro Sula, y por supuesto ahorita también hemos estado entablando conversaciones y mesas intersectoriales a nivel de La Ceiba también, porque ya se va posicionando como la tercera a cuarta ciudad con más casos, ¿verdad? Y justo por estos, cómo se han ido conformando estos asentamientos, a veces colonias también, que no han sido planificadas, ¿verdad? Cuando estas se han ido constituyendo, ya que generalmente tenemos muchas colonias en estas ciudades, donde los fenómenos migratorios desde adentro de los departamentos hacia la ciudad, ¿verdad? Buscando mejores condiciones de vida, han hecho, ¿verdad? Que estas colonias justo se constituyan de manera, podríamos decir, en sus primeras etapas bastante improvisadas, y ahora se están haciendo más bien algunos esfuerzos para que estas colonias puedan tener mayor acceso a agua, ¿verdad? Porque justo en periodo de sequía, todos estos puntos a nivel nacional donde tenemos menor frecuencia del flujo de agua, les hace a las familias tener que almacenar por más tiempo el agua, y por ende también que estos almacenamientos estén más propensos a tener infestaciones. Y luego tenemos un comportamiento también en las últimas 4 semanas que ha aumentado la incidencia de manera considerable y sostenida, y por ende el 1 de junio, a través del PCM 016-2024, es que se ha hecho ya una declaratoria oficial de emergencia. ¿cuántas muertes en este 2024 se reportan? Rápidamente, doctor. 2024 ya más de 20,000 casos de dengue a nivel ¿Muertes, doctor? nacional. ¿Y muertes? Muertes confirmadas también ya hemos superado los 20 fallecimientos, lastimosamente, ubicándose en su mayoría entre las edades de 15 a 29 años, la mayoría de las muertes en este momento. Sí. Doctor Conrado José Oseguera, ¿cómo mira usted esta situación por dengue? Decía ya el doctor que el 1 de junio se declaró una emergencia por esta enfermedad. ¿Cómo mira usted el panorama del dengue? Sí, buen día. Bueno, realmente es una situación realmente compleja que desafortunadamente vivimos año con año, ya que nos pues obliga a nivel gubernamental a pues tomar estas decisiones, ya declarar estados de emergencia, y particularmente en nuestra área de medicina clínica de adultos, de medicina interna, igual en pediatría también, pues que vemos que es una población que está bastante afectada. Pues la verdad que es lastimoso, algo que se puede prevenir, algo pues sencillo en realidad,
se puede evitar. Actualmente pues tenemos una población adulta con bastante afectación, muchos pacientes que tienen enfermedades de base, enfermedades concurrentes y pues que les lleva a mayores complicaciones. Desafortunadamente con el dengue, como ya lo sabemos, cuando tenemos un diagnóstico, no sabemos hacia dónde va la enfermedad, el curso de la enfermedad. Comenzamos con algunos síntomas, no sabemos si va hacia la fase de complicación, hacia un dengue grave, un dengue con síntomas de alarma. Simplemente es el tiempo y la vigilancia clínica la que nos va a decir realmente cómo le va a ir al paciente, digamos. Entonces, eso es lo complejo en este momento de la situación actual con el dengue. Sí, ahora, ¿cree usted que se declaró la emergencia en un buen momento o tenía que darse esto antes? Es probable que se pudo haber hecho antes, Sí. se debió haber hecho antes, realmente, sobre todo considerando, como ya se ha comentado, la incidencia, o sea, somos un país endémico realmente, entonces sabemos que desafortunadamente es esa época del año donde vamos a tener este comportamiento ya de esta enfermedad. Y para usted, doctor Rodas, ¿cree usted que se han tomado las medidas hasta los momentos correspondientes? Bueno, coincido con las autoridades mundiales. La emergencia debió haberse declarado mucho antes. El objeto de la emergencia ahora es hacer o tratar de mejorar lo que no se hizo. Es decir, ir y hacer la promoción para evitar lo que está pasando. Este estado de pánico que tiene la población no debió haber pasado porque con tiempo debió haberse previsto. Por eso la emergencia fue declarada tarde en mi concepto y se declaró gracias al movimiento que tenía el Colegio Médico. Afortunadamente, eso forzó a las autoridades a declarar la emergencia en beneficio del pueblo, gracias a Dios. Ahora las actitudes y lo que tiene que hacerse es lo que no se hizo previamente, bien lo dijo el doctor. Esto es una cuestión de prevención. Ahí tengo una diapositiva, yo la traje. Esto es un virus. Ahí tenemos el culpable de transmitir y ahí está el virus. En la siguiente diapositiva, si la podemos pasar, por favor, mire, los antivirales. No es un campo en el cual la ciencia médica sea fuerte. Somos muy débiles, no hemos podido desarrollar medicamentos efectivos contra los virus. Es decir, no podemos matar al virus, pero la siguiente, tenemos que manejarlos con recomendaciones generales. Esto se aplica a toda persona con todo proceso viral, con el dengue, con las influencias, con la gripe. Le mandamos descanso, reposo, mantener al niño sin fiebre o a la persona debe estar sin fiebre y beber abundantes líquidos y vigilamos hasta que la enfermedad desaparezca. Oiga bien, desaparece. ¿Por qué desaparece? Por esto. Nuestro cuerpo se ve obligado a fabricar una defensa. Esa es una defensa. Nosotros le decimos anticuerpos y tenemos palabras raras, pero a la gente hay que decirle, fabricamos una específica ahí. En la siguiente vemos que ese anticuerpo específico, denle la próxima por favor, se agarra del virus, lo atrapa y una vez que lo atrapa, la siguiente lo mete a una célula grande. Ahí está, lo introduce la siguiente y se lo traga. Miren en la próxima, se lo traga, muerto el virus. Sí. Es decir, ¿quién va a resolver? No son las autoridades, no es ni un medicamento, es el propio cuerpo, porque esto es una enfermedad completamente viral, ¿verdad? Entonces, demos la siguiente, mire qué consecuencia. Por favor, ayúdenos. Sí, la siguiente, Elder, por favor. Entonces, ¿a qué tenemos que enfocarnos? Entonces, si ya sabemos que nuestro cuerpo es el que va a realizar, tenemos los síntomas. Miren, ahí los miran. ¿Quién en Honduras no sabe que eso es dengue? Lo tenemos en la genética. Necesitamos tener fiebre. El dolor de cabeza es casi la firma de que es dengue y las náuseas.
Demos la otra, dolor de ojos, dolor muscular. Estas son las cosas que nos repiten y nos repiten. La siguiente, ahí más síntomas. ¿Ve? Nos puede tener erupción en la piel, sangrado leve, náuseas, podemos vomitar, podemos tener diarrea. Vengan la otra, ahí está, mire, una persona que lo único que quiere en ese momento es morirse, porque se siente muerta, fatal, se siente mal. Entonces ahí comienza el error y ahí es donde progresa la enfermedad, porque esa persona no quiere comer, no quiere tomar líquido, no quiere ver nada, quiere estar tirado. Y ahí es que empieza el ciclo que realmente debería estarnos preocupando ahorita. ¿Por qué? Porque ese es el camino hacia el dengue grave. La siguiente le vamos a enseñar. Aquí tenemos otros síntomas. Podemos tener sudor, dolor de cabeza, dolores musculares, pérdida de apetito, deshidratación, debilidad en general. La palabra clave se llama deshidratación. La siguiente. Entonces, mire, los cuidados principales, ¿a qué se enfocan? Esto lo podemos hacer allá en el Tizatillo de Copán, o en el Tablón de donde sea, o aquí en la Villanueva. Lo más importante es que esté en casa y en cama, reposo, porque el cuerpo tiene que enfocarse en hacer la chamba, que lo va a salvar, fabricar el anticuerpo y matarlo. Ayuno total o selectivo. Si él no quiere comer, no se preocupe. Si quiere comer algunas cosas, que las coma. La siguiente es básicamente lo más importante. Líquidos que tolere. La persona no la podemos dejar en la cama sin que esté hidratándose. Tenemos que decirle, no, tiene que tomar agua, tiene que tomar agua, tiene que tomar agua. ¿Por qué? Porque si no toma agua, viene la deshidratación y todas las cosas que los especialistas ya saben, ¿verdad? Los síndromes de hiperinflamación y todo. Entonces, con los líquidos que tolere es muy importante saber que el estómago es un recipiente que mantiene el alimento y que necesita un tiempo de vaciado gástrico. Entonces, los alimentos deben permanecer ahí y la siguiente para después pasar hacia el intestino. Entonces, eso es muy importante que la gente lo sepa, que tiene que estar dándole líquidos frecuentemente, pero no mucho. ¿Por qué? Ahí nomás tenemos, ahí tenemos básicamente lo que tenemos que hacer. Cuidar, escoger un líquido, especialmente agua o suero. Anotar la cantidad que se le da, esperar el tiempo de vaciado gástrico. Si no come, 1 hora. Si ha comido, 2 horas, por lo menos. Y repetirlo. Si no vomita, pues 3 veces puede usted aumentar. Lo que tiene que saber la madre, el paciente, es que la hidratación es fundamental. ¿Por qué? Porque eso evita las consecuencias y eso evita la complicación. La siguiente, entonces, mire, ahí ya tenemos una niña más tranquila. Si la niña está tranquila, yo le digo a mis pacientes, óigame, si su niño tiene dengue y usted se asegura que esté muy hidratado, que su saliva sea líquida, que la pueda hasta tirar, y nunca tiene fiebre, ¿qué le va a pasar a la niña? Sí. Nada, dice. ¿Y usted cómo se va a sentir? Bien, bueno, eso es lo que tiene que hacer. Y esto lo puede hacer cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ahí está lo más importante, mantener sin fiebre, con acetaminofén exclusivamente. Es decir, usted ya sabe que tiene dengue, dele cada 6 horas, no espere a que le dé, porque si le da, se va a sentir como la imagen que tenía, porque tiene que pasar eso, ¿verdad? Y lo más importante en pediatría, asegurarse que la dosis sea la correcta, porque las mamás siempre, o con mucha frecuencia, le dan una pequeña cantidad y dice, no le ajusta, no le da, la dosis tiene que ser correcta, anotar la hora y dársela a las 6 horas. Y si la fiebre le da antes de las 6 horas, pues déselo cada 4, pero no lo permita, 4, 5 días. Este mensaje es el que debería estar promoviendo la Secretaría de Salud en este momento. ¿Por qué? Porque ya no se hizo lo que no se hizo. Y tenemos esas imágenes que circulan en las salas, en la televisión,
con salas atiborradas de gente desesperada, queriendo que le den consulta, cuando podía hacer eso. Y si ahí tenemos otra idea, si no podemos controlar la fiebre, podemos ayudarnos de otros métodos. Ahí tenemos sumergir a un niño en una tinita con agua al tiempo, 5 a 15 minutos. O aplicarle toallas frías cada 15 segundos hasta que la fiebre ceda. Mire, la siguiente, ahí tenemos ejemplos. Mire qué bonito se mira ese cipote relajado. La siguiente, mire un adulto con toallas frías hasta puede ponerse un ventilador, pero la persona no debe tener fiebre. Eso es lo más importante, enfocarse en eso. Y entonces, esos son los parámetros que tenemos que tener al final. Si ya todo lo que hizo no le funcionó y el dolor abdominal es muy intenso, tiene vómitos frecuentes, a pesar de que usted se esmera en darle los líquidos con cuidado, dificultad respiratoria, si está con cansancio, si tiene cambios en la conducta o empieza a sangrar, al hospital, ya no puede hacer nada usted, ¿verdad? Y esta es una cuestión que yo siempre le digo, las enfermedades virales es una oportunidad para la madre para cuidarlo y saber que ella puede aportar a la curación de su hijo tranquilidad, darle seguridad a ella y seguridad a ella misma, ¿verdad? Y por último, que yo siempre les traigo por un mensaje que siempre repito, todos los problemas que tenemos en la vida son de educación. Este es un enunciado de Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación pública latinoamericana. Desde 1800 promovió que la gente tiene que educarse en forma gratuita y debe mantenerse siempre, ¿verdad?, informada y educada, ¿verdad? Entonces, el mensaje, pienso, en este foro, en todas las opiniones, oportunidades, es enseñar a la gente que no se muera. Es decir, que haga cosas que le van a favorecer a que no llegue a tener dengue grave. Porque aquí está el doctor, todos sabemos que si el paciente se mantiene hidratado, no se va a chocar, no va a tener policerositis, no va a tener las complicaciones que después requiere manejos carísimos, salas especiales para hacer lo que se pudo haber evitado en la casa y se pudo haber prevenido el agravamiento, ¿verdad? Entonces ahora todos los recursos, ¿para qué son? Para que no hayan zancudos, ¿verdad? Para que se prevenga y todo lo demás, pero eso, el mensaje. Siempre le digo yo a las mamás, ¿cree usted que una mamá se siente bien cuando tiene su hijo grave y llega una autoridad de salud a decirle que revise la pila y que revise el patio? No, les lo quiere mandar por un tubo. Lo que quiere saber es qué tiene que hacer ella para que su paciente no muera. No le interesa nada más. Y creo que ahora, en este momento, eso es lo importante, enseñarle a la gente cuál debe ser su conducta. Y si puede ir al médico, pues que vaya. Pero no puede decirle, mire, si no va al médico, le va a ir mal. Y si la gente no tiene ni para moverse, ni para salir de su casa, ¿verdad? Porque vive allá en el tablón, en cualquier parte del país. Sí. Entonces, este mensaje, yo creo que es un mensaje que debe ser difundido por las autoridades de salud. No permitir que una persona se agrave. Eso es fundamental, ya que no prevenimos. Y es cuestión de segundos, porque, bueno, yo viví, y en esta explicación que usted nos acaba de dar, bueno, me trae los recuerdos como si fuera ayer, cuando yo tenía 17 años y sufrí de dengue. Todo lo que usted está diciendo ahorita es lo que en ese momento tuvimos que implementar, porque fueron un par de días que me descuidé, caí grave, hospitalizado toda una semana. 2 a 3 días. Y sí, me bajaron las plaquetas de una manera terrible, preocupante. Allá llegaba mi papá al hospital a llorar, hoy nos reímos, ¿verdad? Pero es una situación que usted la manifiesta, que si la gente supiera eso desde un principio, evitaría que las personas o que los niños o quienes sufran esta enfermedad mueran muchas veces o se agraven. Doctor Cosenza, ¿qué decir al respecto sobre lo que hemos manifestado en este foro y también sobre las decisiones y determinaciones que se están tomando por parte del sistema sanitario?
Bueno, yo creo que el doctor Rodas ha explicado muy bien la sintomatología del dengue en todas sus fases, independientemente de la fase en que se puede presentar el dengue. Creo que es importante decirle a la población a no automedicarse, sino que acuda a su establecimiento de salud más cercano. ¿Por qué? Porque en este momento toda persona con fiebre es dengue hasta que no se compruebe lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos ya en una epidemia del dengue. Si se hizo tardíamente la declaratoria, bueno, no se hizo. Creo que el pasado pues ya no existe, no vale la pena estar mencionando lo que no se hizo. Ahora es intensificar todos los esfuerzos que se tienen que hacer para salvar el mayor número de vidas. Es que preparar las salas de dengue, abastecer también con medicamentos, porque no solo es tener lo que es la sala de dengue, y sobre todo también es la contratación de recurso humano. ¿Por qué? Porque mire, algo que es importante, y usted bien lo decía anteriormente, es que el tratamiento de este paciente con dengue es un tratamiento enzimático. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos que es un tratamiento enzimático? El personal de salud tiene que estar arriba del paciente, chequeándole sus signos vitales. ¿Para qué? Porque este paciente se puede complicar en cosa de minutos. En cosa de minutos de un dengue sin signos de alarma pasa a un dengue con signos de alarma y luego pasa a un dengue grave. Entonces hay que estarle chequeando la presión, hay que estarle midiendo su temperatura, hay que estarle viendo su frecuencia cardíaca. Y bien lo decía el doctor Oseguera, si este todavía es un paciente que tiene otras enfermedades asociadas, porque hasta el manejo de líquidos es de mucha importancia saber cómo se van a administrar estos líquidos, cuándo se le van a comenzar a administrar los líquidos vía oral o si nosotros vamos a estarle administrando las cantidades endovenosas. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes, y decimos pacientes ya mayores que son cardiópatas, son diabéticos, son enfermos renales, enfermos oncológicos, hay que saber administrarle los medicamentos. Así que la población no automedicarse. Y es importante también que cuando van al médico, van con esta sintomatología que bien la explicó el doctor Rodas, de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, dolor en los ojos, dolor de cabeza, es llevar los medicamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes utilizan medicamentos que no saben de que esto más bien favorece a que este paciente se nos vaya a complicar dentro de una sala. Nosotros los cardiólogos normalmente a casi todos los pacientes le mandamos el ácido acetil salicílico, la aspirina. Y este es un medicamento que se suele usar y es un medicamento que está contraindicado en el caso de los pacientes con dengue. Así que yo creo que la población es ir a su establecimiento de salud más cercano y que también la población no crea que en cuanto ya termina la fiebre es que yo ya me curé del dengue. No, señores, esto no es así. La fase febril le puede durar a un paciente de 2 hasta 7 días, pero es allí cuando ya la fiebre cae, mantener la mayor vigilancia para que no se nos complique este paciente. Y bien también lo decía el doctor Rodas, ¿cuáles son los signos de alarma que se presentan? El dolor abdominal es muy frecuente, el vómito, la diarrea. Si usted comienza con un sangrado, ya sea por las encías, por los oídos, por la nariz, en sus partes íntimas, no se queden en su casa, no esperen realmente que vayan en busca de ustedes, el personal de salud, para poder acudir a un establecimiento de salud. Y bien, lo hemos hablado aquí en el programa, esta es una enfermedad viral,
es una enfermedad estacionaria también, que es su definición, porque se da en ciertas estaciones del año, que ahora con el cambio climático nosotros pensábamos tal vez ya tener el mayor número de casos ya para septiembre, agosto, septiembre, pero no, hemos visto que el cambio climático nos está afectando en diferentes enfermedades, que incluso esto se ha adelantado. Es una enfermedad cíclica. ¿Por qué nosotros le llamamos que es una enfermedad cíclica? Mire, ya la Organización Mundial de la Salud tiene que cada 3 a 5 años se dan estas epidemias de dengue. Y, sin embargo, el cambio climático está afectando tanto que ahora estamos viendo dengue en países que antes no se miraba. ¿Cuándo íbamos a decir que en Canadá se iban a presentar casos de dengue? Que en Chile se iban a tener casos de dengue. Y es importante también decirle a la población que para el dengue no hay vacuna, ¿verdad? Aquí es un tratamiento, aunque nosotros miremos de que el tratamiento realmente es simple del dengue, porque es una hidratación, acetaminofén, pero el paciente puede tener enfermedades asociadas, y esas enfermedades asociadas que puede tener este paciente hay que saberlas manejar. Sí. Doctor Oseguera, cuéntenos, ¿usted cree que las autoridades deben de tomar otro tipo de acciones en nuestro país para poder contrarrestar esta situación? Ya nos decía el doctor Rodas que ya ni modo, ¿verdad? Ya no se pudo prevenir esta situación. El doctor Cosenza nos ha manifestado que esto es el inicio también de esta gran epidemia de dengue. ¿Qué más se debe de hacer antes de ir con el doctor Erazo? Sí, bueno, es que como bien decía el doctor Cosenza, esta es una situación relativamente sencilla en cuanto a prevención. O sea, ya lo sabemos todo, pero no nos vamos a cansar. Yo creo que nadie, independientemente del ramo de la medicina, en todas las medidas, ¿no? Recordemos la limpieza, como mencionaba el doctor Rodas, claro, es lógico, pues, claro, ya tengo el paciente grave, pues ni modo, ya es como el que se infarta, llega al hospital, le llega al cardiólogo, no, mire, que no coma tanta grasa y esto, no, hombre, si ya está ahí hay que tratarlo, y al mismo tiempo con las medidas de una sola vez, pues, o sea, prevención primaria, secundaria. Si ya ocurrió, pues ya es prevención secundaria. Por otro lado, pues ya en el momento en el que estamos, desafortunadamente, pues ni modo, acudir a los centros de salud de inmediato, como ya se mencionaba, al inicio de todos los síntomas que todos conocemos, ya fiebre, cefalea o dolor de cabeza, inmediatamente. Y como lo dijo el doctor Rodas, es dengue mientras no se demuestre lo contrario. Sí. Ya ahora hay manifestaciones que hemos observado. Claro, el sine qua non es la fiebre, definitivo, pero hay personas que de repente, que comí algo y me provocó diarrea, o que me provocó náusea, dolor de estómago, será aquí, será allá, pero en este momento absolutamente todos los médicos, el personal de salud en general, enfocados en que puede ser dengue. Pensemos en eso primero y bueno, descartamos, pues ya nos orientamos en alguna otra situación. ¿Hay nuevos síntomas? ¿Se ha podido detectar nuevos síntomas? Quizá no como nuevos, siento que de repente hemos observado en nuestra práctica clínica, yo ejerzo a nivel privado únicamente, pero sí personas que debutan con algún otro tipo de síntomas, como le digo, la fiebre, pero de ahí algún otro tipo de, no nuevos, sino que formas de presentarse de la enfermedad. Entonces que de repente nos hace ya de repente algo como distractor, vernos por otro lado, será que esto, lo otro, pero no, es primero dengue, antes de no demostrar lo contrario. Sí, ahora, cuando escucha los datos, ¿son confiables los datos del número de casos, del número de muertes? ¿O debe de existir también algún sistema que pueda identificar de una mejor manera toda esta situación del dengue? Pues fíjese que leía ayer una información respecto de una comisión que se está formando o ya está conformada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, encabezada por el doctor Marco Tulio Medina,
Y comentaban, lo podía leer, ¿no? Respecto de una vigilancia epidemiológica a través de inteligencia artificial, algunas otras cosas. La verdad que no se ahondó mucho en el artículo al que tuve acceso. Sin embargo, pues están las unidades ya establecidas por la Secretaría de Salud de hace mucho tiempo. Entonces, la verdad que yo creo que pues algunas otras medidas, algunas otras indicadores epidemiológicos, yo creo que ya están establecidos realmente. Puede que haya, como en todas las enfermedades, un subregistro inclusive, ya porque de repente que en la consulta general o de especialidad también puede ser, volvemos al principio, ya que se caracteriza no como una sospecha de dengue, sino que, bueno, un síndrome diarreico, una faringoamigdalitis, por ejemplo. Entonces, de repente, lógico, los tabuladores, bueno, no se menciona dengue, no tiene la clasificación, entonces no lo es. Entonces, de repente que sí tenemos algún subregistro a nivel nacional respecto de los casos existentes, del caso en cuanto a sus complicaciones y pues desafortunadamente en cuanto a los fallecimientos. Sí, doctor Brian Erazo, ha escuchado parte de lo que se ha mencionado aquí. ¿Tiene valoraciones, doctor, acerca de estas recomendaciones? Sí, totalmente. Creo que lo más responsable en este momento también es transmitir ese mensaje, ¿verdad? Que el combate al dengue es una estrategia desde varios ámbitos, ¿verdad? Y estas estrategias hay que mantenerlas de manera permanente. Creo que es lo mejor a transmitir a la población para que podamos tener una verdadera mitigación. Es riesgoso decir, por ejemplo, no, ya estamos en una fase solo de que todos nos vamos a esperar enfermar. Creo que ese no sería el mensaje más adecuado, porque recordemos que la situación municipal también varía en todo el territorio nacional, ¿verdad? Es decir, no podemos poner a Honduras en una misma estrategia de intervención, sino que hay que verlo en el ámbito local, porque así como tenemos municipios donde la incidencia y la transmisión son muy altos, como el Distrito Central, tenemos todavía más de 100 municipios donde reportan muy baja transmisión, ¿verdad? Y ahí hay que mantener las medidas de prevención, ¿verdad? De notificación y también de búsqueda activa de ir para la eliminación de criaderos, por ejemplo, para que estos municipios se mantengan en esta categoría, ¿verdad? Porque justo lo que no se quiere es tener ya una transmisión alta en todos los municipios. Y aún en los que tenemos también alta transmisión, hay que seguir haciendo el mensaje, ¿verdad? De eliminación de criaderos, porque recordemos, si se enferma con esa sospecha que nos lo da el parámetro fiebre alguien de la familia, más bien ahí tenemos que también ser conscientes, ¿verdad? De que esa persona, por ejemplo, tiene que tener un mosquitero, por ejemplo. Se ha visto que es una estrategia para ir también cerrando un poco ese ciclo de transmisión a nivel familiar. Más bien tenemos que estar el doble dependientes de nuestro reservorio de agua, ¿verdad? Porque así como se enfermó un familiar mío, por ejemplo, eh, yo no quiero que el vecino, por ejemplo, se enferme, ¿verdad? O alguien de la misma comunidad. Y si yo mantengo mi criadero, sobre todo de larvas, por ejemplo, aún en la pila, entonces eso hace que también la comunidad esté expuesta. Y nosotros como Secretaría de Salud, justo cuando tenemos una sospecha, justo cuando tenemos también casos confirmados, también hay una búsqueda activa, ¿verdad? De ir a esas comunidades donde estamos teniendo más focos, porque tenemos que suprimir también tanto el mosquito en su fase adulta, pero también los criaderos, porque si no, se cae en un círculo vicioso en esas comunidades, en esos barrios, si solo estamos interviniendo en el ámbito clínico. Y aún en el ámbito clínico sí queremos manifestar, ¿verdad?, que no hemos llegado a una situación de colapso como a veces se usa ese término. Lo que sí ha ocurrido es, por supuesto, que hay mayores, ¿verdad?, mayor ocupación hospitalaria, sobre todo asociado a aquellos departamentos donde ha aumentado la incidencia de casos, pero no hemos llegado porque hay también definiciones bien precisas, ¿verdad? Cuando ya hablamos de saturación o colapso a nivel de servicios de salud, y todavía no es el caso, y por eso es que más bien se han hecho las medidas de previsión
para que cada hospital, y hoy por hoy, esta semana, en cada hospital ya todos han ido instalando o ampliando su capacidad de camas, por ejemplo, han ido ampliando y actualizando sus flujos, ¿verdad? Porque sabemos que también podemos tener una mayor concentración de personas en algunas salas de espera, entonces tenemos también que ampliar o mejorar los flujos asociados a las mismas, pero sí no generar una falsa alarma que sí, por ejemplo, tuvimos en algún momento en 2019 y es de lo que nos queremos alejar e irnos preparando de la mejor manera posible. También mencionar, ¿verdad?, que todos los equipos, tanto del primer nivel de atención, es decir, los centros de salud como hospitales, desde enero ellos han actualizado su plan anual de control y prevención y atención para las enfermedades vectoriales, ¿verdad? Y esto lo hemos ido confirmando también en lo que nos vamos reuniendo con región sanitaria, hospital en hospital, todos han llevado acciones desde enero, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo mencionaron, hay patrones, como bien lo mencionaba el doctor Cosenza, que son atípicos, ¿verdad? Debido a esta situación de cambio climático, tenemos una curva que generalmente no es el patrón de que desde los primeros 2 trimestres tengamos estas incidencias, ¿verdad? Y también hablamos de Latinoamérica en general, porque más bien la mayor parte de Latinoamérica tuvo la incidencia justo mayor en ese primer trimestre del año y ahorita están recuperándose en este momento. Tenemos todo ese fenómeno que por el mismo calentamiento eh, en el trópico, sobre todo, tenemos ciclos de reproducción también más cortos de todo ese ciclo huevo, larva, mosquito, ¿verdad? Se ha estado volviendo más corto y eso hace, ¿verdad?, que también estemos más propensos, que eran patrones que a pesar de que sí tenemos un fenómeno endémico como país, son patrones nuevos y también hay que reconocer esos patrones nuevos para que podamos hacerle frente con más fuerza. Y también se ha sido responsable en el momento, ¿verdad?, de poder declarar emergencia. Sabemos que en el pasado el instrumento de emergencia muchas veces era mal logrado o mal aplicado en el país y uno tiene que tener todos los dictámenes técnicos correspondientes que respalden, ¿verdad?, una declaratoria de emergencia, porque como funcionarios públicos estamos sujetos justo al escrutinio presente y futuro, ¿verdad? Y no podemos hacer declaratorias de emergencia sin un basamento técnico científico, porque tiene sus repercusiones, ¿verdad? Porque ¿qué nos permite justo la declaratoria de emergencia? Poder tener recursos, ¿verdad?, a mayor disposición, un trabajo intersectorial también más ordenado, porque le permita a las demás instancias tener recursos también más a la mano, pero justo esos procesos tienen que ser responsables, porque si no, tenemos malos ejemplos ya en el país en cuanto a la mala utilización, ¿verdad?, de la figura de emergencia solo para justo tener acceso más fácil a recursos. Y la Secretaría de Salud más bien ha ido ejecutando todo este año de manera muy responsable y hoy por eso es que podemos decir que tenemos también abastecimiento en todos los ámbitos que por supuesto ahorita estamos fortaleciendo, previendo, ¿verdad?, escenarios futuros que pudieran exigir más insumos, más tratamiento, por ejemplo, en el marco de la sueroterapia, más reactivos de laboratorio, porque tenemos que tener una preparación también suficiente en cuanto a reactivos de laboratorio para dengue, más insumos para el trabajo de campo, ¿verdad? Que hoy por hoy en eso también se tiene un abastecimiento completo gracias a esa planificación que ha tenido la Secretaría, pero por supuesto, como lo han mencionado, se ocupan más manos, ¿verdad? Es decir, que salgamos todas las instancias también a ese trabajo de campo que va a la par también con la preparación clínica, pero sí hacer ese énfasis, ¿verdad?, de que la estrategia tiene que seguir siendo multinivel, ¿verdad?, para poder combatir al dengue, porque aún la misma Organización Mundial de la Salud que ha dicho, hay algunos candidatos vacunales a futuro prometedores, pero aunque logremos tener candidatos vacunales en el futuro, siempre hay que mantener la estrategia multinivel para tener el mejor éxito y el mejor impacto en la prevención y mitigación de esta enfermedad.
Sí, doctor, está listo también, y bueno, está en línea con nosotros el doctor Gilberto Ramírez, jefe de la región metropolitana. Se encuentra esta mañana desde la nueva capital. Van a implementar nuevas estrategias de combate al dengue. Doctor, buenos días, gracias por aceptar nuestra comunicación. ¿Cuál es esta nueva estrategia, doctor? Doctor Gilberto Ramírez, buenos días. Bueno, ya lo vamos a tener al doctor Gilberto Ramírez. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. ¿Qué le parece, doctor? Vamos a ver cómo está la situación en distintos puntos del país en cuanto al dengue y también en los diferentes hospitales. Vamos a ir primero con nuestro compañero Mario Cano hasta Olanchito Lloro. ¿Cómo está el dengue allá en Olanchito Lloro? Mario Cano, adelante. Muchas gracias, Fernando Arteaga, en los estudios de la entrevista de Canal 11. El dengue a nivel nacional nos está atacando. Sin embargo, en Olanchito se están haciendo algunas acciones. Se han reunido en las últimas horas las diferentes autoridades con instituciones y con diferentes sectores. Pero para que nos hable cómo está la incidencia del dengue en Olanchito, me encuentro en esta mañana con el doctor Fabio Tinoco, director municipal de salud. Doctor, buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Agradecer a los medios de comunicación que son nuestros aliados estratégicos y juegan un papel muy importante para poder llevar y educar a la población del municipio y concientizar ante esta emergencia de dengue que hoy día nos tiene preocupados, ¿verdad? Nosotros hasta la semana epidemiológica 22, se cuenta desde la semana 1 en enero hasta la actual, que es la semana epidemiológica 22, que fue la semana pasada, tenemos un total de 588 casos, ¿verdad? Lo que nos preocupa, por lo cual el día de ayer nosotros nos reunimos con la Mesa Intersectorial de Salud, donde está constituida por diferentes instituciones, así como con el CODEN municipal, ¿verdad? Para buscar las mejores estrategias y lineamientos y actividades para erradicar y combatir al vector transmisor del dengue, ¿verdad? Nosotros como la Ciudad Cívica de Honduras queremos ser ese municipio insigne que en lugar de que los casos se nos sigan disparando, se nos vayan hacia la baja, ¿verdad? Entonces apelo al civismo y a la conciencia de los ciudadanos del municipio, que eliminen los criaderos de zancudo, que mantengan limpias sus pilas con medio de la untadita o que dejen que se les aplique el BTI, al igual que si usan barriles o drones, se lave con la untadita y se tapen bien para que el vector no encuentre el medio donde se pueda reproducir. Hoy día, en la mañana, el Policlínico Lanchito está realizando un día D en la colonia Libertad Sur. Se le hace un llamado a la población de esta colonia que deje que el personal ingrese a sus casas a revisar los potenciales criaderos, que se le aplique el BTI. Muchas gracias, doctor Fabio Tinoco. Así está la situación y las actividades que están haciendo las autoridades a nivel del área municipal de salud. Con este reporte, Fernando Arteaga, a través de la entrevista, vamos a regresar a los estudios. Imágenes de Mario David Cano. Adelante. Sistema de salud. Gracias, Mario, por este informe de Olanchito Lloro. Hemos recuperado la comunicación con el doctor Gilberto Ramírez, jefe de la región metropolitana desde la nueva capital, donde van a tener hoy actividades para contrarrestar el dengue. Doctor, buenos días. Bueno, es que nos dicen que está mala la señal ahí en la nueva capital. Roldán Barahona en vivo esta mañana desde Danlí, El Paraíso. Buenos días, ¿cómo está la situación de dengue, Roldán? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando Arteaga en estudios de la entrevista en Canal 11. Pues en efecto aquí la situación está crítica en torno a los casos de dengue. Se reportan en los últimos días a nivel del departamento unos 900 casos atendidos, sobre todo en los hospitales públicos, en los Sésamos, en los Césares y también en el Hospital Básico Gabriel Alvarado. Y recientemente se realizó una reunión con fuerzas vivas, con alcaldes del departamento, con diputados, inclusive la policía ha manifestado que va a utilizar el PCM para reconvenir, castigar, obligar a los dueños de solares baldíos a limpiar los mismos para evitar la proliferación del zancudo transmisor del dengue. Escuchemos a Lisandro García Muñoz, jefe departamental de la policía en el departamento del Paraíso. La incidencia, según la estadística de personas que han sido hospitalizadas, y yo veo lo siguiente. Nosotros como policía vamos a aplicar una ordenanza municipal
que estableció la alcaldía de Danlí, de aquellos lugares, según la ordenanza municipal, que es la 01, donde se le hace saber a los propietarios de los lugares baldíos habitantes ubicados en el perímetro de la ciudad, barrios y colonias, que deben eliminar llantas usadas, latas vacías y botellas, recipientes que acumulen agua, lavar las pilas y barriles con cloro para evitar los criaderos de zancudo. Sencillo. Si usted, escuche bien, antes nosotros el PCM que nos autoriza a ingresar a una vivienda para poder extraer a un delincuente que nos ha generado cierta incidencia, hoy también el PCM lo vamos a utilizar para ir a identificar lugares donde existen criaderos de zancudos y que están yendo a picar a los niños o a otras personas de casas que sí están realizando los aseos. Vamos a entrar a supervisar, vamos a llevar a salud, vamos a levantar un informe, se lo vamos a mandar a la alcaldía para que sancione a esos propietarios de esas viviendas. Bien, Fernando, pues combinando, invitando a la gente a mantener las medidas de precaución, las medidas precautorias, a deshacerse, pues a eliminar los criaderos de zancudo. Aquí a diario se presentan casos de dengue grave, inclusive por montón, por lo que debemos de estar atentos ante este flagelo. Con este informe retorno con ustedes, estudios de la entrevista. Buenos días. Buenos días, Roldán, gracias. Aquí está en línea ahora sí el doctor Gilberto Ramírez, jefe de la región metropolitana. Buenos días, doctor. ¿Qué nuevas estrategias están planificando desde la región metropolitana para combatir precisamente esta enfermedad del dengue? También nos decía que van a haber algunas donaciones por parte de la alcaldía del equipo necesario. Doctor, buenos días. Buenos días y un saludo al auditorio y al pueblo hondureño. Además, ¿verdad?, de sumarnos al llamado crítico de que todos tenemos que estar trabajando para eliminar los criaderos de zancudos en este momento. Y así es, auditorio. Estamos aquí en ese momento con los equipos de salud familiar de la región sanitaria metropolitana, el Distrito Central y la alcaldía del Distrito Central, en representación del licenciado Jorge Aldana, que hemos tenido durante al menos 2 años y medio una relación inquebrantable para poder atender esta situación del dengue en el Distrito Central. Es una de las zonas con mayor endemia para esta patología y hemos estado trabajando de manera ininterrumpida. Todas las semanas nosotros nos reunimos en la mesa intersectorial para identificar esas zonas donde es más necesario intervenir y poder contener los brotes, por ejemplo, y en este escenario de emergencia no es la diferencia y el alcalde ha tenido bien la gestión de una donación de al menos 25 bombas termonebulizadoras que nos van a fortalecer los equipos de salud familiar. El día de hoy, por ejemplo, empezamos de manera simultánea aquí en Nueva Capital, al menos con 50 elementos entre alcaldía y región sanitaria para poder continuar los operativos de fumigación de esta semana y durante el fin de semana que se va a estar aplicando el herbicida casa por casa. De la misma manera está otro equipo similar en la colonia de Cerro Grande con el Centro de Salud del Chile y más representación de la alcaldía y las Fuerzas Armadas. Sí, doctor, ¿van a seguir todos estos días? ¿Cómo ha visto usted la situación del dengue? Porque ahí, por ejemplo, donde usted se encuentra en la nueva capital, imaginamos que hay de los sectores con mayor incidencia aquí en Tegucigalpa. Así es, precisamente. Solo en la última semana aquí en Nueva Capital se registraron al menos unos 20 casos, ¿verdad? Concentrados. ¿Hay suministro, doctor, en los diferentes centros de salud aquí en el Distrito Central? Sí, precisamente. Aquí en Nueva Capital solamente la semana pasada hubieron al menos 20 casos. Otras colonias como Villanueva Norte, como Cerro Grande, como el Alto del Medio, por ejemplo, también han registrado situaciones similares y las intervenimos de manera sostenida junto a los equipos de salud familiar. Sí, doctor, me copia. En el tema de los suministros para la gente, cuando va a los centros de salud a pedirles para poder combatir esta situación del dengue, ¿hay en los diferentes centros de salud aquí en la capital? Tenemos suficiente herbicidas disponibles en los centros de salud. La población, además de que reciba a los equipos de salud familiar en casa, puede también tener la iniciativa de irlo a buscar a los establecimientos
Hay al menos 64 centros de salud aquí en el distrito y todos tienen los herbicidas disponibles para el pueblo. Sí. Doctor Gilberto Ramírez, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos desde Canal 11 sobre estos detalles en cuanto a las estrategias para combatir el dengue. Rápidamente vamos a ir con Gisela Calix en vivo a un punto de la capital de la República. Ella se encuentra en el Centro de Salud Alonso Suazo, precisamente. Gisela Calix, adelante. Así es, buenos días Fernando y a los televidentes de la entrevista. Tal como usted lo ha manifestado, nos encontramos en este centro de salud donde a diario acuden centenares de personas en busca de atención médica y hoy no es la excepción. Podemos ver que está colmado de pacientes en busca de ayuda médica. Buenos días, jovencita, si nos explica qué tipo de atención viene a buscar. Dermatología. Sí, una cita de dermatología. Bien, vamos a, por este lado, vamos a consultar. Buenos días, señora, si nos explica qué tipo de atención viene a buscar. No, para mí está excelente. Está bueno. Pero, ¿usted por qué viene hoy? Hoy venimos por unos exámenes que se hizo el esposo mío. ¿Desde dónde viene? Reitoca. ¿Viene de largo? Sí. ¿Madrugó? Madrugamos. Bien, buenos días, si nos explica desde dónde viene y qué tipo de atención médica está buscando este día. Vengo de la dermatología, de aquí del Zamorano vengo, la de Danlí. Buenos días, si nos explica desde dónde viene y qué tipo de atención médica está buscando este día. De la colonia Nueva Suyapa, dermatología. Buenos días, si nos explica qué tipo de atención médica está buscando este día. Sí, para la niña, control de dengue. ¿Desde hace cuánto está padeciendo? Desde el lunes. Y la estoy trayendo a chequeos para hidratarla y con los hemogramas. ¿Ha tenido mucho fiebre? Sí, ha estado con fiebre y pues me le están controlando ahorita, a ver. ¿Y otras personas en su vivienda han padecido de dengue? ¿Están padeciendo de dengue No, o solo ella? no, solamente ella. Sí, la dejo porque me están llamando. Vamos a continuar. Buenos días, si nos explica qué tipo de atención médica está buscando para usted o para su menor. ¿Usted desde dónde viene? De aquí de Tegucigalpa, de aquí de Barrio Cipile. ¿Qué tipo de atención médica busca? No es una consulta nada más por fiebre, calenturas y nada más dolor de cabeza. Pero sí lo atienden acá en el Alonso, pues siempre han atendido bien a las personas. ¿Ya hace cuánto está presentando estos síntomas? Pues ya tengo que aproximadamente unos 3-4 días que sí fiebre normal. Pero sí me estoy vacunando y acetaminofén normal también igual. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con otras personas que también están con sus menores de edad. Buenos días. Si nos explica qué tipo de atención médica está buscando para su pequeño. No, medicina general. Medicina general. No ando con fiebre nomás. ¿Desde hace cuánto? Desde ayer. ¿Hasta hoy lo trae? Sí, hasta hoy. Bien. ¿Usted, señor, qué tipo de atención médica está buscando? Yo ando buscando, es que me ha salido una alergia. Parece que ando buscando medicina. Sí. ¿Y desde dónde viene? Yo vengo de Reitoca. Sí. Muchas gracias. Bueno, podemos escuchar que son muchas personas con distintos síntomas que vienen a buscar ayuda médica. Entre ellas, una madre ha manifestado que busca atención para su pequeño por síntomas de dengue, igual un señor con dolor de cabeza y también con fiebre. Este es mi reporte y vuelvo con usted al set principal. No sé si tiene alguna consulta. Bueno, gracias Gisela. Rápidamente vamos a ir hasta la zona central de Honduras, donde ha habido también en los últimos meses serios problemas con el dengue en Comayagua. Oscar López, adelante. Muchas gracias y muy buenos días, licenciados en los estudios del foro, la entrevista de Canal 11, también a sus distinguidos invitados. En efecto, licenciado, permítame informarle que el dengue ha vuelto a desatar el terror en Comayagua, donde la región departamental de salud confirma a la fecha el fallecimiento
de 2 personas. Se trata de un niño menor de apenas 22 meses de nacido y también una fémina de 24 años de edad originaria del municipio de la Villa de San Antonio. También hasta la última semana epidemiológica se confirman más de 800 casos confirmados positivos por la mortal enfermedad y el panorama no es nada alentador, ya que también según el reporte de las autoridades sanitarias, de 100 casas, 42 están infestadas con larva y zancudo volante y la proyección para las próximas semanas es un aumento de 100 casos positivos por semana, lo informa el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, el doctor Edwin Guevara. Actualmente tenemos una positividad de larva o positividad larvaria del 42%. Eso quiere decir 42 casas de cada 100 tienen presencia de larvas y nosotros esperamos un aumento con las lluvias que han habido esta semana. Eso significa que vamos a tener más casos, a pesar de que llevamos menos de 1000 casos. La región de salud está contabilizando en este momento con este fallecimiento, serían 2. En primer lugar, tenemos a una mujer embarazada, la cual se dio aviso en la semana 16 y se está por analizar en este momento. Y esta otra pues fue lamentablemente esta semana. Sí estamos seguros de que el paciente sí ingresó por dengue y se le hicieron los exámenes, salieron positivos, pero todavía estamos viendo que los análisis para poder llevar a cabo la situación clínica y así declararlo muerte por dengue o muerte por complicaciones por dengue. Nosotros estamos esperando llegar a 100 casos por semana. Ese es el perfil que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque estamos identificando que cada semana suben entre 40 y 60 casos. Eso significa de que cada semana va aumentando la cantidad de casos, va aumentando la cantidad de pacientes que se ingresan al hospital y nosotros estamos temiendo de que en algún momento el hospital colapse. Por otra parte, licenciado, a pesar de los llamados de atención, las autoridades sanitarias y municipales han tomado medidas ante la falta de conciencia e irresponsabilidad de algunos malos ciudadanos, dueños de predios o solares baldíos que ahora están llenos de maleza y basura y se han convertido en potenciales criaderos del zancudo transmisor. En este sentido, pues se aplicarán multas para los dueños de estos solares y esto se verá reflejado también en el pago, en un aumento en el pago de impuestos con sanciones económicas y se enviarán a los castigados por violencia doméstica enviados por los juzgados a realizar este tipo de labores de limpieza. Mi contacto a esta hora del día con usted a estudios, el licenciado del Foro La Entrevista. Buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por este informe desde la zona central del país. Con esto vamos a ir a una pausa, pero no nos cambien porque ya volvemos con más en el Foro La Entrevista de Canal 11 hablando sobre el dengue. Continuamos en el Foro La Entrevista de Canal 11, precisamente sobre esta situación del dengue. Ya hacíamos una ronda con nuestros corresponsales, cómo está la situación en distintos puntos del país. Más adelante, César Funes desde La Ceiba también nos va a estar brindando detalles al respecto. Doctor Rodas, cuéntenos un poco sobre el tema de las vacunas, porque se ha estado hablando también que ya a nivel internacional están las primeras vacunas, que Honduras podría adquirir también las mismas. Bueno, claro, se está desarrollando en todas partes. Esto es un proyecto viejo, ¿verdad? Desde los 80, 70, en Colombia se empezó a desarrollar las vacunas y ha habido grandes progresos y todavía no hay una vacuna que esté totalmente permitida, todas están en fases de experimentación y comentábamos aquí en extracámaras que estas vacunas deben ser utilizadas después de la epidemia, porque en el caso de los niños, por ejemplo, la aplicación de la vacuna podría ser muy peligrosa porque se necesita que haya un conocimiento previo desde el campo inmunológico y entonces eso ha dificultado esto. Además, nos comentaba el doctor Cosenza ahorita que prácticamente hay una casi lista, pero solo de un serotipo, y resulta que tenemos 4 serotipos. Entonces, la esperanza, la solución se vislumbra muy lejana y no es realmente una solución. La solución siempre va a ser evitar la transmisión, es decir, si no hay insectos, si no hay mosquito, pues no hay manera de que se le pase el dengue a nadie, ningún serotipo. Entonces, en eso es que tenemos que enfocarnos. Ahorita la emergencia
está manejada, mi percepción y mi opinión es que debe ser manejada casi por el SINAJER, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita el concurso de todas las instituciones del Estado. Necesitamos militares que nos acompañen a los lugares a buscar la prevención. Es decir, este trabajo que no se hizo, lo estamos haciendo ahora en emergencia. Por eso es el PCM y para eso sirve realmente, para que todas las instituciones se enfoquen, porque este ya es un problema humano, de salud humano, en donde la participación de profesores, alumnos de secundaria, instituciones, Secretaría de Salud, alcaldías, militares, todo personal que pueda enfocarse en evitar la transmisión. Sí. Ese es pienso, a mi modo de ver, el objeto primordial del PCM, es decir, enfoquemos todas las fuerzas del Estado en solucionar este problema humano que está desbordándose. Y lo tenemos que hacer pronto, porque ya hablamos aquí de los ciclos del zancudo, aproximadamente 15 días, desde que nace hasta que muere. Y eso es un ciclo repetitivo. Todos los días están naciendo millones de zancudos y se están poniendo millones de huevos. Entonces, eso es lo que hay que interrumpir lo más pronto posible con el concurso y el esfuerzo de todas las autoridades del país, no solo de la Secretaría de Salud. ¿Qué tan cierto es que en el seguro, por ejemplo, tienen que compartir camas, que están los establecimientos de salud abarrotados por la situación del dengue? Bueno, claro, y también tenemos esos conceptos, ¿verdad?, de que la solución son estas cuestiones. Los hospitales, las instituciones tienen una capacidad instalada limitada, en un número específico, no digamos limitada, sino que pueden atender cierta cantidad, pero la ansiedad y la prevalencia tan grande de enfermedad hace que acudan a la salud. Eso genera presiones en todos lados. El médico que recibe a un paciente febril dice, probablemente está grave, no va a poder mantener las indicaciones en casa, entonces mejor lo meto a la institución. Me protejo yo, protejo al paciente. ¿Y por qué? Porque hay pacientes que en 2 o 3 días los despachamos. Es decir, probablemente pudieron haberse manejado ambulatoriamente, pero no se hizo porque nos falta ese componente de información ambulatoria. Por eso siempre insisto yo, desde el primer día que un paciente tiene fiebre, no importa si es dengue, no importa la causa, lo importante es que se hidrate, que tome mucha agua y que se mantenga febril con acetaminofén, es decir, que se mantenga sin fiebre con acetaminofén. No puede asumir que esa fiebre que le acaba de pasar es la última, si estamos en una epidemia de dengue. Es verdad, y ese es un error, la gente se le quita la fiebre y parece que no tiene nada. Y esa es una característica, aquí el doctor no me va a dejar mentir, una característica de las enfermedades virales, a diferencia de las enfermedades que son bacterianas, que necesitan antibióticos. ¿Cuál es? Que la fiebre, cuando está, pone al paciente quebrado, doblado, ¿verdad? Pero apenas se le quita, parece que no tiene nada. Y ahí andan las mamás persiguiendo a los hijos con unos chorros de secreciones nasales que andan detrás de la pelota como locos porque ya no tienen fiebre. Esa característica es típica de los virus y eso es lo que hace que la gente crea que si ya se le quitó, ya estuvo, ya se me acabó. Se va a trabajar y en el trabajo o en la escuela, ¡pa!, otra vez cae. Y entonces ahí mandan a la mamá a decir, venga, traiga al niño que está con fiebre otra vez. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que esperar que eso suceda? Porque eso va agravando el cuadro desde el primer día, muy hidratado, que el líquido, cuando tire una salivita, le haga así, chorrito, ¿verdad? Ese es un excelente estado de hidratación. 2, que no tenga fiebre 24 horas, 4 o 5 días. Eso lo podemos hacer en cualquier parte del país. Y si tenemos acceso al doctor y podemos ir al doctor, vamos. Pero no nos quedemos con un paciente
que tenga fiebre en cama sin hacer nada. Entonces es fundamental para mí eso, y ese es un mensaje que debe ser replicado muchas veces. Aquí vemos que somos mucho trabajo técnico, mucho trabajo enfocado en cosas para que no dé dengue. Son correctas, son perfectas, debieron haberse hecho antes y todo, pero a la gente que que ahorita está en su casa, que tiene un paciente con fiebre, el mensaje es: manténgalo sin fiebre 5 días, dele agua y llévelo al doctor si puede, porque es muy fácil para todas las autoridades decirle vayan al centro de salud, ¿verdad? Si cuando van al centro de salud el portero le dice a nuestros compatriotas: ¿a qué viene, señora? Si no hay medicina, no hay hemograma, no hay nada, entonces la persona da la vuelta y se va, porque esa es la realidad de nuestro pueblo, es la realidad. Nadie va a decir que esas cosas no pasan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se toman las atribuciones, ¿verdad? ¿Cómo va a creer que un portero le impide el acceso a un médico, ¿verdad? El vigilante de la puerta, y le da la información errónea de que no hay nada. Entonces, la información es fundamental. El paciente debe saber que debe estar sin fiebre 5 días, muy bien hidratado, tomando agua, jugos frescos, lo que le den, suero, ¿verdad? Pero muy bien hidratado, y si quiere comer, que coma, y si no, que no coma, no se preocupe. Para morirnos de hambre ocupamos más de 40 días. De eso nadie se va a morir de hambre. En 4 o 5 días el niño ya dice: tengo hambre, mami. Y eso es lo que hace que las familias y las madres sonrían. Por eso es que está ese refrán antiguo que dice: enfermo que come, no muere. Porque cuando la persona enferma ya pide comida es porque se siente bien. Ya su cuerpo está dispuesto a aceptar el alimento. Pero mientras está en la crisis, nadie quiere comer, ¿verdad? Ni las criaturas de la naturaleza de Dios. Los perritos no comen cuando están enfermos, sí, ¿verdad? Entonces, la comida no es un tema, es la hidratación y mantenerse sin fiebre 5 días. Si usted puede ir al médico, vaya, y si no, haga eso. Eso va a evitar esas imágenes que vimos en los hospitales, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo a la gente que no vaya al médico, le estoy diciendo que si no puede, pues haga algo para que no se agrave, para que no tenga que acudir a la carrera. ¿Y cómo se detecta el dengue, doctor? Bueno, el diagnóstico ya lo vimos, es difícil aquí. Estamos hablando de insumos, hay que hacer pruebas, no hay registro, se mueren los pacientes y estamos sospechando si fue dengue o no, porque el diagnóstico eminentemente es clínico, ¿verdad? Es básicamente, ahí vimos la lista. Si usted tiene todo eso, no ande pensando que tiene otra cosa. ¿Me entiende? El diagnóstico es clínico. Hay pruebas caras que a veces no las tenemos. Está el NS1, tenemos algunos patrones en el hemograma que nos indican las tales plaquetas, como dijo usted, y todo eso, pero eso no da certeza. Lo que sí da certeza es la clínica. Sí. Estamos en medio de una epidemia, tenemos un paciente con fiebre, que no come, ¿verdad? Que se está deshidratando. ¿Qué va a tener? Sí. Es clínica. Doctor Cosenza. Sí, coincido con el doctor Rodas, ¿verdad? Yo siempre lo voy a decir, la clínica es la madre de la medicina. Y aquí ya le llega a usted el paciente con los antecedentes, bueno, de fiebre, dolor de cabeza. Normalmente antes nosotros llamábamos la fiebre quebrantahuesos, ¿verdad? Que es la que acostumbradamente decimos popular. Y mire, con lo que también usted había dicho anterior, que le había preguntado al doctor Oseguera, mire, lo que pudo, no es que ha cambiado la sintomatología, lo que cambió en su momento fue la nomenclatura, donde antes nosotros decíamos un dengue hemorrágico, hoy en día hablamos de un dengue con signos de alarma, pero independientemente de la nomenclatura que se esté utilizando, es importante la sintomatología que el paciente presenta, la fiebre. Si viene también de un lugar donde ya se tienen brotes en la comunidad, ya con el antecedente epidemiológico, por eso es que se llena tanta hojita con
con el dengue, ¿verdad? ¿Por qué? Por los antecedentes epidemiológicos que se requieren de este paciente. Pero como estamos ya en una epidemia de dengue, toda fiebre va a ser dengue, hasta que no se compruebe lo contrario. Y lo primero nos vamos a la clínica, ya luego nos vamos a los exámenes de laboratorio, que nos vamos a un examen de laboratorio con un hemograma que se le realiza al paciente. Y bien, se había estado explicando aquí, se ven lo que es las plaquetas, si están menos de 150,000, que es preocupante, ¿verdad? Cómo van bajando estas plaquetas, ver la eritro también en el hemograma. Entonces, y aparte de esto es importante ver las otras enfermedades asociadas al paciente, ¿verdad? Porque si el paciente presenta dengue, tenemos que también ver su presión, si es hipertenso, si es diabético también. ¿Por qué? Porque el organismo tiende a descontrolarse completamente con una enfermedad. Y otra de las cosas es de que el dengue, muchas veces el paciente no solo llega con dengue, ¿verdad? O sea, puede llegar también con otra enfermedad. Hay que recordar de que está la influenza, aún todavía hay COVID. Entonces, por eso la clínica es importante, los antecedentes del paciente, hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio es importante también. Así de que yo creo de que con estas medidas y junto a las otras medidas de prevención que deben de ser acompañadas, lamentablemente, mire, nuestro sistema de salud está basado en una parte curativa, ¿verdad? Nosotros hemos hablado todo el tiempo que la prevención, que la prevención, que la prevención, y sabemos que la prevención va a ser el éxito de cualquier sistema de salud en el mundo. Ya está comprobado, ¿verdad?, que países a raíz de que han desarrollado una buena prevención es que tienen un buen éxito en su sistema sanitario. Pero nosotros nos hemos enfocado más en la medicina curativa, ya atendiendo el enfermo, no en aquella medicina preventiva que se requiere, que al inicio va a ser cara. ¿Por qué? Porque usted requiere de más personal, de más infraestructura, de más insumos, de un mayor presupuesto, pero a lo largo va a ser mucho más barata que una medicina curativa. Muchas veces con medicamentos que usted requiere, que los costos son bastante altos para poder llevar a la práctica esa medicina curativa. Así que yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la curación por los enfermos que van a llegar, porque ya se van a recibir los enfermos, y acompañado a esto las medidas de prevención, ¿verdad? La eliminación de criaderos de zancudo, las nebulizaciones que se requieren, que son las fumigaciones, y el paciente no automedicarse, ir a su establecimiento de salud más cercano. Sí, bueno, tenemos esta gráfica aquí rápidamente, vamos a darle lectura un poco porque son la clasificación del dengue de gravedad. Bueno, es la clasificación de gravedad del dengue precisamente. Sin signos de alarma, dice, son náuseas. También, bueno, doctor, a ver si me mira ahí. Bien, ahondando un poco con lo que mencionaba el doctor Cosenza respecto de la clasificación del dengue. Ahora, antes se hablaba del dengue clásico, sí, hemorrágico que hablábamos. Ahora esta es la nueva clasificación y que no es precisamente algo solamente así estético, sino que tiene estas situaciones. Entonces son dos esencialmente, dengue no grave y dengue grave. Y el dengue no grave, así clasificado, está sin signos y con signos de alarma. Cada una de ellas, esto es como un semáforo, entonces esto lo podemos hacer una vigilancia en casa, en la comunidad, centro de salud, sin signos de alarma, que son la sintomatología, fiebre más, si se fija, fiebre más, entonces decir náuseas, vómitos, mialgias. Bueno, aunque las náuseas y vómitos ya nos podría clasificar en dengue con signos de alarma porque ya se considera como tal.
eso de PT, que se apruebe el torniquete positivo, es importante, porque a veces se confunden con situaciones como de alergia, y la realidad es que en el dengue los vasos sanguíneos se vuelven como frágiles, bastante frágiles, y entonces el escape de componentes sanguíneos es más frecuente. Ya con signos de alarma, pues nos habla que pues ahí está bien caracterizado, porque en cuanto a frecuencia, el dolor abdominal intenso, que nos obliga a hacer un ultrasonido de abdomen, es decir, estamos hablando en un contexto pues ideal, ¿no? Ideal. Ya vómitos, acumulación de líquidos, que ocurre por lo mismo, la salida del líquido de plasma del sistema vascular en las cavidades naturales, donde no debe estar, en el corazón, alrededor del corazón, ya, en el pericardio, en el abdomen. Entonces todo esto pues nos conduce a un estado de choque, ya, a un estado de choque. Presión baja, ya, bueno, es la hepatomegalia, que se crece el hígado, eso lo podemos ir viendo. Algo que mencionó el doctor Cosenza también, el aumento del hematocrito, ese porcentaje que nos va diciendo que la sangre se está haciendo más espesa, nos está llevando a un estado de presión baja. Y finalmente, y desafortunadamente tenemos muchos pacientes, y es posterior a esta fase, es cuando la persona fallece. Ya, este es un tratamiento ya intrahospitalario en una unidad de cuidados intensivos. Ya, como le digo, idealmente, está al final esto. El choque, dificultad respiratoria, es decir, se acumula líquido en los pulmones, como se dice habitualmente, el sangrado grave, ya, y el compromiso ya cuando se habla de fallo múltiple de órganos, ya todo, hígado, corazón, como mencionábamos, insuficiencia renal. Puede haber otras complicaciones también, la miocarditis por dengue, la encefalitis por dengue, también tenemos algunas. Entonces, si nos fijamos lo que requerimos, lo que se quiere, tanto por la parte médica, la parte de salud pública, es que la mayoría de los pacientes, porque de repente pues nos vamos a enfermar, ¿ok? Pero que no pasemos del dengue sin signos de alarma, o sea, que nos quedemos, si se fijan, primer nivel, el manejo ambulatorio, ¿ok? En casa, como le digo, ideal pues que haya personal de salud responsable, que esté buscando los casos y que esté vigilando al paciente. No se puede por muchas razones. Entonces el paciente estar pendiente de eso, de la hidratación, estar pendiente también que no vaya a aparecer lo siguiente, lo que está en color amarillo. Ya, entonces ahí pues sí, a hospitalizarlo en todo lo que, pues según lo que se tenga a nivel pues del sistema de salud público o privado. Entonces, esta imagen es fundamental en ese sentido, ¿ya? Entonces, las plaquetas que también se hablaban, actualmente es más la parte hemodinámica que se toma, es decir, me refiero en cuanto a que la parte circulatoria, que haya presión arterial, el manejo de la presión arterial, si está baja, o sea, no tanto las plaquetas. A veces hay personas, como nos comentaban, que tienen 20.000 plaquetas, pero su presión está bien, ya no tienen dolor abdominal, están hospitalizadas, pero no necesariamente van a sangrar. Ya, por eso se cambió lo de hemorrágico, porque no necesariamente es presencia de sangre, sino que todo esto que aparece ya en los signos de alarma. Entonces, no es tan complicado, simplemente es, como decía el doctor, un tratamiento enzimático, encima del paciente, viendo hora con hora, porque puede variar, tanto a la estabilización, o a la complicación, o a la muerte. Sí, doctor. Yo quería hacer una consideración, déjenme la tabla, por favor. Miren a la población, porque del amarillo para adelante son los médicos los que se encargan. No hay otro camino, ahí lo dice claramente, ¿no? Al hospital, a una sala de dengue o a unidad de cuidados intensivos. Pero esto también nos indica que esto es un camino, es una fase, porque las personas empiezan en lo verde. De ahí evolucionan a lo amarillo y al final a lo rojo. Pero si usted se enfoca en lo primero, por eso es que es tan importante decirle a la población que no pase de la fase verde. ¿Cómo se logra eso? Como lo he explicado, mantenga al niño o al adulto sin fiebre, porque si no hay fiebre y no hay deshidratación,
lo demás no pasa, ¿verdad? Todo lo demás está asociado a eso, a la presencia de la deshidratación que ocasiona la fiebre o los vómitos, ¿verdad? Y a la persistencia de la fiebre. Entonces usted mantiene a su paciente, como le digo a las personas, ya lo dije aquí, si usted a su paciente desde el primer día lo mantiene sin fiebre, sin dolor de cabeza, sin deshidratación, con una salivita bien líquida y sin fiebre, ¿qué problema va a tener? ¿Qué angustia va a tener usted? Ninguna, y así puede pasar 4 o 5 días hasta que el cuerpo haga el trabajo y mate al virus. Y puede ir al médico, claro, vaya, pero si no puede, no tiene acceso, está lejos, no quiere, no se quede sin hacer esa recomendación. Mantenga a su hijo, a su familiar sin fiebre 4 o 5 días, porque eso es fundamental para que no pase lo amarillo y no pase a lo otro. Desde lo amarillo en adelante ya no hay nadie que pueda hacer algo solo en los hospitales. Sí, doctor Brian Erazo, ¿algo más que agregar, doctor? Doctor Brian Erazo, le escuchamos. Hola, quisiera agregar también en este punto que sí se han detectado, como lo han dicho los colegas, muchas personas que no están acudiendo, ¿verdad? Aún las que están catalogadas, por ejemplo, en amarillo, a veces se espera mucho, ¿verdad? O se va a otro tipo de establecimientos de salud, o hay también, así como en otras enfermedades, mucha información falsa, ¿verdad? Entonces las personas empiezan a creerle, ¿verdad? A alguien que no es personal de salud. Entonces siempre dar ese mensaje también de confiar, ¿verdad? Y seguir las indicaciones del personal de salud, de ir al día a día, no dejar de ir. Digamos, hay muchas veces que captamos, ¿verdad? A la persona con sus primeros síntomas, se le dan las orientaciones del caso, pero luego no van a las citas de seguimiento. Por ejemplo, es otro de los puntos en común que a veces también puede alterar. No van a sus exámenes control, por ejemplo, de seguimiento. Entonces siempre mencionarle a la población, tener, ¿verdad? Esa conciencia de acatar las indicaciones que está haciendo el personal de salud, tener cuidado donde tiene sus fuentes de información, porque como hoy bien lo han mencionado, estas clasificaciones justo se han simplificado, ¿verdad? Para que tanto el personal de salud y la población las pueda comprender de una manera más clara, y no esperar, ¿verdad? Como se pensaba antes, que tengamos signos hemorrágicos, que se le llamaba, para atender a los establecimientos de salud, porque más bien ahí puede haber presencia de daños mucho más avanzados. Entonces, tener esa conciencia y también ya en el aspecto que no quiero que se escape el día de hoy y mencionarlo, en el trabajo que han estado haciendo los técnicos de salud ambiental, los promotores de salud, que andan desde inicio de año en casa a casa, cuadra a cuadra, nos han reportado mucha renuencia de la población a colaborar, ¿verdad? Y en diferentes ámbitos, a colaborar en el marco de operativos de limpieza que se han tenido desde inicio de año, a colaborar en el marco, por ejemplo, de poder aperturar sus viviendas para hacer las inspecciones de posibles criaderos, aplicación del herbicida, aplicación también de otros métodos químicos para el control de adultos. ¿Y qué pasa? No es toda la población, pero sí hay mucha frecuencia que, por ejemplo, por cuadra, 3, 4 personas no quieran colaborar, y eso hace al final que aunque los otros 20, 30 familias de la cuadra apoyen, si esos 2, 3 que se mantienen renuentes no apoyan, ahí se vuelve, ¿verdad?, un ciclo de replicación de esta transmisión, y se mantienen los focos comunitarios. Entonces sí hacer esa conciencia, ¿verdad? A poder tener toda la colaboración. Todos estos equipos de salud familiar hacen todos sus esfuerzos
de poder salir, ¿verdad?, a esas actividades, no solo clínicas en los establecimientos de salud, sino a nivel de la comunidad, pero sí han tenido, según nos reportan, a veces mucha renuencia, que se traduce lo que decía el licenciado periodista, ¿verdad?, en su transmisión, que por eso hay colonias, por ejemplo, con índices de transmisión entre el 20 y 40%, y aunque nosotros los queramos, de infestación, y aunque nosotros los queramos eliminar, por esta renuencia no se puede, ¿verdad? Porque la Secretaría de Salud pone a disposición todos los insumos para la eliminación de criaderos, pone a disposición el personal de salud con mucho esfuerzo, va la logística para que este personal de salud vaya, pero si la población no es solidaria con su vecindario, no abre el portón de su predio, entonces ahí también se desarrollan limitantes y también promueve a que sigan estos índices de infestación larvaria y por ende de transmisión e incidencia de la enfermedad. Bien, no sé si tenemos ya, Elder, a nuestro compañero César Funes desde La Ceiba para que nos brinde un informe precisamente para hablar sobre esta situación del dengue, porque tenemos también una pausa pendiente. ¿Tenemos a César Funes? Vamos, César Funes, hasta La Ceiba, adelante. Perfecto, bueno, la ciudad de La Ceiba es una también de las más afectadas, incluso el fin de semana anterior se reportó una muerte proveniente del sector de La Masica, murió pues en el Hospital General Atlántida. Hoy estamos desde la colonia La Delicia, ya los entes de salud han comenzado prácticamente a llegar y también varias instituciones también colaborando con esta iniciativa. Bueno, la idea es al final erradicar criaderos de zancudo. Esta zona es una de las más afectadas. En este momento se han reportado alta incidencia. Sí, así es, César. Así como lo menciona, La Delicia Sur ha sido históricamente una de las localidades con mayor incidencia de casos positivos de dengue. Por eso tomamos a bien iniciar el día de hoy con esta eliminación de todos los criaderos de zancudo transmisor del dengue. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer específicamente y qué instituciones están involucradas? Son 9 instituciones del municipio de La Ceiba y agradezco también la participación y esa anuencia que han tenido por el llamado que Sinajera ha hecho el día de hoy a sumarse a este mega operativo de eliminación de criaderos. Son 9 instituciones, somos 57 recursos en total, participantes de todas las instituciones, la Secretaría de Salud, como ente rector de la salud de Honduras, tomamos la batuta en este momento. Son 3 localidades, Delicia Sur, el sector de San Martín y también los San Juanes. Son aproximadamente 1.100 casas que se intervendrán el día de hoy con la aplicación del herbicida DTI y también eliminación de todos los criaderos. Gracias. Estamos en alerta roja a nivel nacional, pero en La Ceiba específicamente, ¿cómo estamos? Sí, bueno, esta es una declaratoria que se emitió a nivel nacional, la Secretaría de Salud, por la alta incidencia de casos positivos que hemos tenido de dengue en todo el departamento y el municipio de Atlántida, en el municipio de La Ceiba. Esta actividad se estará desarrollando cada viernes durante este mes. Iniciamos Delicia Sur, el próximo viernes continuaremos con el sector de Miramar, Sierra Pina y así eventualmente nosotros les iremos informando. Gracias, Roberto Turcios. Y vamos a hacer un poquito de tomas aquí para que el personal que ya se está preparando para ir casa en casa a ver de qué forma se erradican algunos criaderos de zancudo. Con estas imágenes nosotros vamos a retornar con ustedes. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11 y entramos a la etapa de conclusiones. Doctor Roda, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje al pueblo hondureño. Bueno, yo quiero referirme a las palabras del doctor Cosenza. Tenemos que prevenir. La prevención es fundamental. Tenemos que educar a nuestro pueblo porque para prevenir cualquier situación es necesario saber. Tenemos campañas que hablan de que las mujeres deben hacer su citología para prevenir su ultrasonido de mama, para prevenir cánceres. Son conceptos que poco a poco van entrando en la mente y en el subconsciente de la población. Eso es prevención, pero requiere de esfuerzos constantes, frecuentes de educación. Ahorita veíamos imágenes de personal llegando a las colonias, a los barrios. Eso a la población le da una idea de que algo está pasando.
y se está educando, que las Fuerzas Armadas, que las autoridades, que los técnicos vayan, no solo soluciona el problema de la transmisión inmediata, también deja un mensaje. Y este mensaje, por eso dijimos que era tardío, porque eso debió haberse hecho desde enero, febrero, para decirle a la gente, hey, viene el dengue, cuídese. Y eso vaya quedando en eso. Por eso yo tengo en mi presentación, vieron, la frase de Faustino Domingo Sarmiento, el padre de la educación. Todos los problemas que aquejan nuestro país son de educación. Y mientras no evitemos ese problema de educación, vamos a seguir igual. La corrupción, ¿cuál es la base de la corrupción? La falta de educación. Porque si yo tomo un dinero que no es mío, ¿qué estoy demostrando? Mi falta de educación. Entonces, nosotros tenemos que favorecer este mensaje de educación constante a la población en este y en todos los aspectos que podamos para mejorar el sistema de vida de los hondureños. Ese sería mi mensaje final. Eduquémonos, prevengamos. Doctor Cosenza, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, licenciado Fernando, por habernos invitado. Ha sido un gusto compartir con el doctor Oseguera, con el doctor Rodas, sobre todo para poder ilustrar a la población hondureña. Creo que nosotros no nos vamos a cansar de estar repitiendo estos mensajes, aunque muchos digan, continúan con lo mismo, pero realmente es una misión que tenemos nosotros como personal de salud, como médicos que somos, es hablarle a la población, continuar con esta educación y también hablarles de prevención y hablarles de la parte curativa. Así de que al pueblo hondureño en general decirles de que eliminen sus criaderos de zancudo dentro de sus casas, que acudan a su establecimiento de salud más cercano en caso de presentar fiebre, no automedicarse. Hagamos nuestra parte para que también las autoridades tengan que hacer nuestra parte. Creo de que esto es algo compartido, un 50 y un 50%, no solo es culpable la población, ni solo es culpable nuestro sistema, sino que tiene que ser compartido las responsabilidades en esta situación del dengue, ya que el dengue es una enfermedad que la vivimos año a año en nuestro país, es una enfermedad que llegó para quedarse a vivir entre nosotros desde el año de 1977, imagínense cuántos años han pasado y aquí en el país ya se tienen personas que tienen una gran trayectoria en esto del dengue, que han enfrentado epidemias de dengue, así que yo espero que podamos tener lamentablemente el menor número de personas enfermas y también que no vayamos a lamentar tantos muertos en el país a consecuencia de una enfermedad que es prevenible. Sí. Gracias, doctor. También gracias al doctor Conrado Oseguera por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted por la invitación, muy honrado de haber participado y compartido con ustedes. Hay una frase que decían, si quieres resultados diferentes, debes hacer las cosas de diferente manera. No podemos continuar y no podemos permitir que nuestro país año con año se suma en este tipo de situaciones, que haya que hacer declaraciones de emergencia independientemente del momento en el que se hizo. Es una cuestión de conciencia. La población siempre, en cuanto a prevención, en este momento determinado estamos ya metidos en el problema, pero bueno, continuamos con una prevención secundaria, como se dice, estar pendientes, atender todas las medidas de la Secretaría de Salud y sobre todo pues tener esa conciencia, ¿no?, que esta enfermedad se puede prevenir. No tiene que complicarse, no tiene por qué morir la persona, ya, no necesariamente. Entonces, este es el mensaje final, estemos todos atentos y pues muchas gracias. Sí, también le agradecemos al doctor Brian Erazo, viceministro de Salud, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en el Foro de la Entrevista.
Muchas gracias en primer lugar a Canal 11, a usted Fernando, por mantener este tema, ¿verdad?, también vigente, que los medios de comunicación cumplen también un rol fundamental, tanto locales como nacionales, para también hacer esa promoción, esa conciencia y mantener este tema, ¿verdad?, como un tema dentro de la conversación diaria del pueblo hondureño. Asimismo, mencionarles que la Secretaría de Salud, en el marco del sistema de riesgo, estamos presidiendo y liderando, ¿verdad?, los procesos. No estamos recuperando justo esa rectoría, no estamos cediendo la misma, y desde principios de año nos mantenemos en estos esfuerzos. Sin embargo, tenemos nuevos riesgos. La población hondureña sabe que la estación lluviosa se ha prolongado, ¿verdad? Antes ya teníamos lluvias a principios de mayo, ahora las estamos teniendo hasta junio, y esta estación lluviosa justo nos da nuevos riesgos, ¿verdad? Porque ahí, a nivel de prevención, el factor número uno es poder hacer esas labores de limpieza desde nuestra familia y nuestra casa, nuestro predio, nuestra cuadra, ¿verdad? Como vecinos y vecinas, que también tenemos que mantener esa limpieza, porque justo estas lluvias también pueden ser un riesgo para otras acumulaciones de agua que también produzcan nuevos criaderos. Así que sumémonos a estos operativos de limpieza, pero el operativo de limpieza principal inicia en la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Brian Erazo. Finalmente, y de manera rápida, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María de Campos, ha realizado esta publicación porque, por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, el gobierno ejecuta el Plan de Emergencia Nacional por Dengue, y precisamente la Secretaría de Salud coordina los esfuerzos para expandir atención a la población. La prevención nos toca a todos, dice el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, por instrucciones de la presidenta. Así que esto ha sido todo en el Foro de la Entrevista de Canal 11. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz fin de semana.